Durante siglos, la ciencia ha buscado entender el mundo desde un punto de vista externo, impersonal, objetivo. Ha analizado átomos, galaxias, genes y neuronas con admirable precisión. Pero en ese viaje hacia lo infinitamente pequeño o lo inmensamente grande, ha olvidado algo esencial: la experiencia de quien observa. ¿Puede una ciencia que excluye al sujeto conocer la conciencia? Federico Fagin plantea que no, y lo que está en juego no es solo el método científico, sino la posibilidad misma de comprender quiénes somos. Fagin sostiene que la conciencia es un fenómeno irreductible. No puede ser explicada en términos de materia, energía o información simbólica. Ninguna fórmula, por brillante que sea, puede capturar lo que significa sentir dolor, experimentar belleza o tener una intuición profunda. La ciencia, al operar desde el paradigma de la objetividad absoluta, ha tratado de estudiar la conciencia como si fuera otro objeto más. Pero esto, dice Fagin, es un error lógico. La conciencia no es un objeto en el mundo, es la condición de posibilidad de cualquier mundo. Este cuestionamiento no es nuevo. Ya Edmund Husserl, en la fenomenología, había denunciado la crisis de las ciencias europeas por olvidar el sujeto trascendental. Más tarde, el propio Heisenberg, desde la física cuántica, reconoció que el acto de observación afecta al fenómeno observado. El observador no puede ser separado del sistema. La conciencia participa, interpreta, crea significado, y ese acto, profundamente subjetivo, es ignorado por una ciencia que se construyó para medir, pero no para comprender. Fagin no rechaza la ciencia, pero sí exige su transformación. Cree en una ciencia ampliada que incluya la dimensión subjetiva como fuente válida de conocimiento. El conocimiento, dice, no es acumulación de datos, es transformación del ser. No basta con saber sobre algo, hay que vivirlo, experimentarlo, integrarlo. En este sentido, el verdadero conocimiento es semántico. Tiene sentido, resonancia, impacto. La pura manipulación simbólica, por más lógica que sea, no basta para comprender la conciencia. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que alguien te explica qué es el amor mediante ecuaciones químicas o mapas neurológicos. Te dice qué hormonas se activan, qué regiones cerebrales se iluminan, qué comportamiento se espera. ¿Eso te hace entender el amor? Evidentemente no. Puedes saberlo todo sobre su mecanismo y aún así no haberlo vivido nunca. Pero una sola experiencia amorosa, aunque no puedas explicarla, transforma tu visión del mundo. Ese tipo de conocimiento, vivido, encarnado, significativo, es el que la ciencia actual no sabe cómo validar. Para Fagin, esta limitación es crítica. Una ciencia que no puede integrar la experiencia subjetiva está ciega a lo más importante, al ser. La conciencia, en su núcleo, no puede ser objeto de estudio sin perder su esencia. No es medible porque no es exterior. Es inabarcable porque está en el centro de todo. Por eso, tratar de explicarla desde afuera, como si fuera una máquina compleja, lleva inevitablemente al fracaso. Esta visión invita a replantear el rol del observador. Ya no es un testigo pasivo que recoge datos, sino un creador activo de sentido. Cada acto de atención, cada pregunta formulada, cada interpretación consciente, modifica el campo de lo posible. El conocimiento no se descubre, se cocrea, y en esa creación, el alma está presente, no como metáfora,
sino como fuente real de comprensión. La física cuántica ha dado señales de esta necesidad. Experimentos como el de la doble rendija muestran que la forma en que se mide un sistema afecta su comportamiento. Si el observador influye, entonces su conciencia importa. Pero este dato, aunque aceptado a nivel teórico, rara vez se integra a la metodología científica. Persistimos en el mito de la objetividad, ignorando que toda observación implica una perspectiva. Fajin propone entonces un giro radical: reconocer que toda forma de conocimiento auténtico debe incluir al conocedor, que la experiencia interior no es un ruido a eliminar, sino la clave para acceder a niveles más profundos de realidad, que, sin alma, sin sentido, sin vivencia, no hay comprensión verdadera. Este planteamiento tiene implicaciones profundas. Nos obliga a redefinir qué consideramos conocimiento válido, a abrir espacios para lo intuitivo, lo contemplativo, lo simbólico, a aceptar que hay cosas que no se pueden medir, pero que transforman nuestra existencia, a comprender, finalmente, que la conciencia no es un accidente biológico, sino el misterio central del universo. ¿Y si el tiempo tal como lo concebimos no existiera? ¿Y si ese fluir constante, esa sucesión de segundos, minutos y años, fuera solo una ilusión funcional, útil para la física, pero radicalmente ajena a la esencia de la conciencia? Federico Fajin nos desafía a mirar más allá del tiempo lineal. Para él, el ahora, ese instante eterno donde todo ocurre, no es una coordenada en un eje, sino la única realidad verdadera. Desde la ciencia moderna, el tiempo es tratado como una dimensión más del espacio. Albert Einstein, al formular la relatividad, unificó espacio y tiempo en una entidad continua, el espacio-tiempo. En este modelo, todos los eventos, pasado, presente y futuro, coexisten como puntos fijos en una estructura geométrica. No hay un ahora privilegiado. El presente es solo una ilusión subjetiva. Sin embargo, esta visión determinista entra en conflicto con la experiencia consciente. Fajin propone una distinción fundamental entre el tiempo físico, medido por relojes, y el tiempo vivido, experimentado por la conciencia. Mientras el primero es homogéneo, reversible y externo, el segundo es subjetivo, no lineal y cualitativo. La conciencia no se mueve como un tren sobre una vía temporal. Más bien, el tiempo emerge como una narrativa desde el punto de vista de una seidad, es decir, un ser consciente en proceso de evolución semántica. Aunque no usemos este término aquí, el concepto de yo consciente nos basta. Este tiempo semántico se articula en torno a la hora. Toda experiencia ocurre en el presente, incluso cuando recordamos el pasado o proyectamos el futuro. Lo hacemos desde el ahora. Fajin argumenta que el presente no es una fracción entre lo que fue y lo que será, sino el único momento real donde la conciencia puede existir y transformar. Desde esta perspectiva, la conciencia no es arrastrada por el tiempo, sino que lo genera. La vivencia del tiempo es una construcción semántica. No respondemos a eventos como máquinas reaccionando, sino que interpretamos, sentimos y resignificamos en un flujo que no es predecible ni controlable. Este tipo de tiempo no puede ser medido, porque no tiene magnitud, tiene profundidad. Pensemos en situaciones comunes. A veces, una hora parece un suspiro. Otras veces, 5 minutos se vuelven eternos. La física diría que en ambos casos pasó el mismo tiempo, pero la conciencia sabe que no es así.
En estados de alta atención o emoción, el tiempo se dilata o colapsa. En el enamoramiento, en la meditación, en la creatividad, el tiempo se disuelve. El instante se vuelve total. El ahora se revela como lo único que existe. Esta concepción conecta con múltiples tradiciones filosóficas y místicas. Para los sabios hindúes, el tiempo es maya, ilusión. San Agustín decía que el pasado y el futuro no existen. Solo el presente del pasado, memoria. El presente del presente, atención. Y el presente del futuro, expectativa. El físico David Bohm hablaba de un orden implicado, donde todo está presente en todo. Fagin se alinea con esta visión. El ahora no es un punto en el tiempo, es el campo donde el ser consciente actúa. Esta comprensión tiene profundas implicaciones ontológicas. Si la conciencia opera en un ahora eterno, entonces está fuera del espacio-tiempo. No es un producto de procesos neuronales cronológicos. Es más bien una dimensión anterior a lo físico, que da lugar a la experiencia temporal. En este sentido, la conciencia no evoluciona en el tiempo, evoluciona en significado, en profundidad, en resonancia con lo real. Desde la física cuántica, también surgen pistas que apoyan esta idea. El fenómeno del entrelazamiento cuántico, por ejemplo, muestra que dos partículas pueden influirse mutuamente de forma instantánea, sin importar la distancia. Esto sugiere que hay una dimensión de la realidad donde la separación espacial y temporal no existe. Un campo de totalidad presente donde todo está conectado. Fagin ve en esto una confirmación indirecta de que el tiempo cronológico no es fundamental. Si esto es cierto, entonces muchas de nuestras suposiciones básicas se vienen abajo. No somos seres que se desplazan por una línea temporal, sino centros de experiencia en un campo de presente eterno. Y eso cambia todo. Cambia cómo entendemos la muerte, la evolución, el aprendizaje. Nos vuelve responsables de la hora, porque es lo único que realmente tenemos. Por eso, Fagin insiste en que el verdadero conocimiento no se acumula en el tiempo, se encarna en el presente. No es cuestión de cuántos años de estudio, sino de cuánta profundidad de atención. El ahora no es una puerta entre dos nadas, es el umbral de lo eterno. En el silencio de una mente que contempla lo desconocido, surge un fenómeno misterioso, la creatividad. ¿Qué es aquello que nos permite concebir una idea jamás pensada? ¿Cómo ocurre ese salto de lo conocido hacia lo radicalmente nuevo? Federico Fagin nos invita a reconsiderar profundamente el origen de la creatividad, planteando que no se trata de una simple reorganización de datos previos, sino de una manifestación directa de la conciencia. La creatividad, para Fagin, no puede ser comprendida dentro de un marco puramente algorítmico. Las máquinas, por más potentes que sean, solo pueden ejecutar instrucciones predefinidas. No hay en ellas espontaneidad, sorpresa ni intuición. El computador más avanzado sigue siendo, en su esencia, un conjunto de piezas organizadas para obedecer. Por el contrario, el ser humano puede contemplar una imagen, una emoción o un concepto inédito, sin antecedentes previos que lo justifiquen. ¿De dónde emerge tal poder? La respuesta, según Fagin, no está en el cerebro entendido como una máquina biológica, sino en la conciencia que lo trasciende. En su experiencia personal, relata momentos donde decisiones clave o soluciones tecnológicas aparecían como intuiciones súbitas, como si vinieran de otro lugar,
más allá del razonamiento lógico. Este fenómeno, que también han reportado figuras como Einstein o Kekulé, escapa al análisis clásico de causa y efecto. La mente racional observa, pero la intuición crea. Un ejemplo emblemático es el caso del científico Auguste Kekulé, quien descubrió la estructura del benceno tras soñar con una serpiente que se mordía la cola. Este símbolo ancestral, el Ouroboros, no solo le ofreció una solución química, sino que evidenció cómo el conocimiento puede surgir desde el inconsciente profundo, ese territorio donde habita la conciencia viva. Fagin destaca este tipo de eventos como manifestaciones de una inteligencia creativa que no puede reducirse a neuronas o sinapsis. ¿Puede una máquina soñar con serpientes? ¿Puede una inteligencia artificial tener visiones? La diferencia esencial, según Fagin, es que la creatividad verdadera nace de la interioridad consciente. Es un acto de significación, no de procesamiento. Mientras la máquina manipula símbolos sin entenderlos, el ser humano experimenta el significado. Esa vivencia es la que permite ver conexiones ocultas, resignificar lo evidente y parir lo nuevo. Incluso en la ciencia, muchas de las grandes revoluciones nacieron de intuiciones radicales, no de cálculos. La mecánica cuántica, por ejemplo, desafió el marco de la física clásica con ideas que parecían místicas. Werner Heisenberg no descubrió la incertidumbre mediante fórmulas, sino al cuestionar profundamente la naturaleza del conocimiento. Su famoso principio surgió de una intuición, que no podemos separar al observador del fenómeno observado. Esa idea, profundamente creativa, derrumbó siglos de objetivismo científico. Fagin sostiene que esta creatividad es una prueba indirecta de que no somos máquinas. Ninguna inteligencia artificial ha creado una teoría científica desde la nada, ni ha concebido una obra de arte que conmueva por su profundidad existencial. Puede imitar estilos, pero no puede originar sentido. No tiene experiencia, no sufre, no se asombra, no ama. Y sin esos ingredientes, no hay verdadera creación. La creatividad humana no solo es no algorítmica, sino que es irreductible. No puede programarse ni explicarse por completo. Es más un acto de revelación que de fabricación. Un descubrimiento que aparece cuando el ego se silencia y la conciencia se abre al misterio. Fagin habla de este proceso como una recepción, una apertura al campo semántico del ser, donde el conocimiento no se construye, sino que se revela. Curiosamente, muchas culturas antiguas ya intuían esto. En la filosofía védica, el conocimiento verdadero no se aprende, se recuerda, Shruti. En el platonismo, las ideas existen en un plano ideal que el alma contempla. Incluso en el cristianismo místico, la inspiración se concibe como un soplo divino. La modernidad, con su énfasis en lo técnico, ha olvidado que crear es, ante todo, escuchar. Por ello, Fagin nos invita a reconectar con esa fuente interna, a volver a valorar el asombro, la contemplación, el silencio. La creatividad no es una habilidad técnica, es una forma de estar en el mundo, una resonancia con el misterio del universo que se expresa a través de nosotros, como si cada nueva idea no fuese un invento, sino una revelación, una chispa del infinito encarnada en lo humano. Imagina un mundo donde las decisiones morales no las toma una persona, sino un sistema, donde los dilemas éticos son resueltos por un algoritmo,
optimizado para maximizar eficiencia o minimizar daño. Este escenario, cada vez más cercano, plantea una pregunta profunda. ¿Qué ocurre con el libre albedrío cuando lo delegamos a una máquina? Federico Fagin, con su doble experiencia como científico y filósofo de la conciencia, alerta sobre un peligro silencioso: el reemplazo de la responsabilidad moral por procesos automáticos. En su visión, la conciencia no es solo una fuente de experiencia, sino la base misma del juicio ético. Sin conciencia no hay intención. Sin intención no hay moral. La automatización, en su nivel más profundo, no es solo técnica, es ontológica. Las máquinas no tienen alma, ni sentido del bien o del mal. Actúan según reglas. Pueden aprender patrones, reconocer imágenes, predecir comportamientos, pero no comprenden el sufrimiento, la compasión o el dilema. Pueden simular elección, pero no viven la tensión de decidir. En contraste, el ser humano es libre porque es consciente. Su libertad no radica en la capacidad de hacer lo que quiera, sino en poder elegir en función de un sentido vivido. La ética nace del encuentro con el otro, del reconocimiento de la vulnerabilidad, de la experiencia interna. Esta dimensión, que escapa a cualquier programación, es lo que nos hace responsables. Fagin advierte que, al ceder esta responsabilidad a sistemas automáticos, corremos el riesgo de deshumanizar nuestra civilización. No por maldad, sino por comodidad. Es más fácil dejar que una IA decida a quién contratar, a quién condenar, qué contenido ver, qué camino seguir. Poco a poco, dejamos de elegir, y cuando dejamos de elegir, dejamos de ser. Este fenómeno ya ocurre en múltiples niveles. Plataformas digitales que regulan la atención, algoritmos que filtran la realidad, sistemas de puntuación social, automatización judicial. Todo parece avanzar hacia un ideal de eficiencia, pero a costa del alma. La pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino si debemos. Además, esta delegación crea una ilusión peligrosa, que las decisiones son objetivas, que el algoritmo es neutral, pero toda programación refleja los valores de quienes la crean. No hay código sin ética implícita, y cuando esa ética no es vivida, sino calculada, perdemos la oportunidad de crecer como individuos conscientes. Fagin propone resistir esta tendencia, no desde el rechazo a la tecnología, sino desde la defensa de lo humano. Recordar que la conciencia no puede ser reemplazada, que el juicio ético es fruto de una interioridad viva, no de una lógica preestablecida, que el libre albedrío es sagrado porque implica responsabilidad. En un mundo cada vez más automatizado, conservar nuestra capacidad de elección no es un lujo, es un acto de resistencia ontológica. Porque solo el ser que elige puede transformarse, y solo quien se transforma puede cambiar el mundo. En 1931, el matemático Kurt Gödel hizo tambalear los cimientos de la lógica al demostrar que todo sistema formal suficientemente complejo es, inevitablemente, incompleto. Su famoso teorema establece que siempre existirán verdades que no pueden ser demostradas desde las reglas del propio sistema. Esta revelación no solo tuvo consecuencias matemáticas, sino que, según Federico Fagin, abrió una grieta ontológica. Si la lógica tiene límites, entonces no puede contener toda la realidad. Fagin interpreta este teorema como una advertencia para la ciencia. Nos recuerda que no todo lo verdadero puede ser formalizado, que hay aspectos de la existencia
especialmente la conciencia, que se resisten a ser reducidos a fórmulas. La experiencia subjetiva, lo vivido, lo sentido, no puede encerrarse en un sistema simbólico sin perder su esencia. Como intentar explicar un poema con estadísticas de sílabas. Posible, pero inútil. Para Fagin, este límite no es una debilidad, sino una oportunidad. Significa que la realidad es más rica que cualquier modelo, que hay una dimensión que trasciende lo demostrable, y que en esa dimensión habita la conciencia. De hecho, afirma que la conciencia es el único acceso que tenemos a lo que está más allá de lo formal, no a través del cálculo, sino del ser. Este argumento desafía el paradigma dominante en ciencia y tecnología. Hoy se cree que, con suficientes datos, todo puede ser entendido, predicho, incluso simulado. Pero Gödel demuestra que siempre habrá un punto ciego, un afuera del sistema que no puede ser reducido. Fagin señala que ese afuera es lo más importante. El yo que siente, que elige, que significa. La subjetividad no es un error a corregir, sino la fuente de toda comprensión. Por eso, propone una nueva ciencia, una que integre el conocimiento formal con el conocimiento vivido, que reconozca que la lógica es poderosa pero no total, que acepte que la verdad no se agota en lo demostrable. Una ciencia que no solo calcule, sino que contemple. El legado de Gödel, reactivado por Fagin, nos recuerda que la conciencia no es un apéndice de la biología ni un producto de algoritmos. Es un misterio vivo que ningún sistema puede capturar por completo, y es precisamente esa irreductibilidad la que nos hace humanos. Desde los templos antiguos hasta las fórmulas de la física moderna, la humanidad ha buscado descifrar el orden profundo del universo. Y en ese camino, una constante silenciosa ha guiado a sabios, artistas y científicos por igual: la belleza. Federico Fagin sugiere que la belleza no es solo una cualidad estética, sino una pista ontológica, un indicio de que lo real tiene estructura, armonía y sentido. En su visión, la belleza es una manifestación directa de la verdad, no una construcción cultural, sino una resonancia entre la conciencia y la realidad. Cuando algo nos parece bello, no estamos reaccionando superficialmente, sino reconociendo una coherencia profunda. Ya lo intuía Platón al decir que lo bello es el resplandor de lo verdadero. Fagin extiende esta idea al conocimiento científico. Las grandes teorías, la relatividad, la mecánica cuántica, la geometría fractal, no solo son funcionales, son bellas, elegantes, simples y profundas a la vez. La belleza en ciencia no es adorno, es brújula. Nos guía hacia modelos que no solo explican, sino que revelan. Pero este reconocimiento no es meramente racional, es simbólico, porque el símbolo, como afirmaban los alquimistas y los sabios védicos, no es una convención arbitraria, sino un espejo del alma. Representa algo que trasciende su forma, un mandala, una espiral, una proporción áurea. No son solo figuras, son ventanas hacia otro nivel de realidad. Fagin propone que la ciencia redescubra esta dimensión simbólica, que durante siglos fue patrimonio de las tradiciones sagradas. En este marco, el símbolo se convierte en lenguaje del ser, un puente entre lo finito y lo infinito. La ciencia, entonces, no solo describe el mundo físico, sino que puede elevarse a un arte contemplativo, a una física sagrada, donde conocer no es dominar,
sino honrar, no reducir, sino revelar. Esta perspectiva no niega el rigor, pero lo trasciende. Nos recuerda que todo conocimiento comienza con asombro y que, en el fondo de ese asombro, brilla siempre algo bello, algo que no puede ser explicado, pero que nos transforma, una ecuación que emociona, una flor que revela orden, un símbolo que nos recuerda quiénes somos. Quizá el futuro del conocimiento no sea más precisión, sino más profundidad. Una ciencia que no olvide que la verdad, cuando es completa, también es bella. Al final de su exploración, Federico Fagin no propone una nueva tecnología, sino una nueva forma de ser. Su viaje, que comenzó entre microprocesadores y lenguajes binarios, culmina en un llamado a mirar hacia adentro. Porque la verdadera revolución, dice, no es técnica, sino interior. Para Fagin, el propósito de la existencia humana no es perfeccionar máquinas, sino despertar la conciencia. Este despertar no es instantáneo ni masivo, es un proceso personal, gradual y transformador. Cada ser humano es una chispa única de una conciencia más vasta, y su tarea es realizar esa singularidad con libertad y sentido. Este camino hacia la individuación no es aislamiento, sino integración. Requiere un desaprendizaje profundo, soltar las identidades prestadas, las creencias heredadas, las certezas mecánicas. Implica también el coraje de escuchar la voz interior, esa sabiduría silenciosa que no grita, pero guía. Es en este encuentro consigo mismo donde emerge la verdadera libertad, no hacer lo que se quiere, sino actuar desde lo que uno es. Fagin sostiene que el conocimiento más elevado no se adquiere de fuentes externas, sino que brota desde la interioridad. No se trata de datos ni fórmulas, sino de visiones, comprensiones directas, intuiciones profundas. Esta sabiduría interior no puede ser codificada, pero puede ser vivida. Y esa vivencia transforma. La ciencia, si quiere seguir siendo relevante, deberá integrar esta dimensión. No basta con explicar el universo, hay que habitarlo. No basta con observar, hay que participar. La conciencia no es un objeto a estudiar, sino un sujeto que conoce. Y ese sujeto no está separado del mundo, es el mundo mirándose a sí mismo. En esta nueva ciencia, más completa, más humana, los límites entre filosofía, espiritualidad y conocimiento riguroso se desdibujan. La verdad ya no será solo exacta, sino también profunda. Ya no se medirá en precisión, sino en resonancia. Fagin vislumbra un futuro en el que la conciencia no será vista como un subproducto, sino como el núcleo de la realidad. Un futuro donde el conocimiento sea también sabiduría, donde el avance tecnológico esté al servicio del despertar interior, donde cada ser humano sea visto como un universo en expansión. Quizás ese sea nuestro verdadero destino, no conquistar lo exterior, sino revelarnos en lo interior. No programar más máquinas, sino despertar más almas, porque el mundo no cambiará desde el poder, sino desde la lucidez. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.